se nos pide que decidamos si el argumento si P, entonces R, si Q, entonces R. Por lo tanto, P o Q es una regla de deducción válida. Responderemos a la pregunta haciendo una tabla de verdad que contenga todas las líneas de la forma del argumento. Para comenzar, observe que el argumento contiene las variables P, Q y R, que son las tres primeras. Porque tenemos tres variables, observe cómo se necesitan 8 filas para todas las posibles permutaciones de verdadero y falso. A continuación tenemos una columna para if P, luego R, una columna para if Q, luego R, ya tenemos una columna para R, y luego tenemos una columna para P o Q. Fíjate cómo he etiquetado las premisas y la conclusión, y ahora completo la tabla de la verdad. La implicación si P, entonces R es falsa solo cuando P es verdadera y R es falsa. De lo contrario, la implicación es verdadera. Mirando la primera y la tercera columna, observe que P es verdadera y R es falsa en la fila 2 y la fila 4. Y estas dos filas y P entonces R es falsa, y todas las filas la implicación es verdadera. La columna para si P entonces R es verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, 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 verdadera. Siguiente la implicación si Q entonces R es falsa solo cuando Q es verdadera y R es falsa. De lo contrario, la implicación es cierta. Analizar la columna 2 y la columna 3. Observe que Q es verdadera y R es falsa en la fila 2. Y la fila 6 son las dos filas en las que si Q entonces R es falsa en todas las filas. La implicación es verdadera. La columna para I Q entonces R es verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, y para la última columna tenemos la disyunción P o Q es false solo cuando P es falsa y Q es falsa. De lo contrario P o Q es verdadera, por lo que al analizar las dos primeras columnas, observe P es falsa y Q es falsa en la fila 7, y la fila 8, y estas dos filas P o Q son falsas, y todas las filas P o Q son verdaderas. La columna para P o Q es verdadera, 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 falsa, falsa, y ahora para el siguiente paso encontramos las filas en las que se encuentran todas las premisas. Son verdaderas y luego mira si la conclusión también es cierta. Observa cómo están las premisas en las columnas 3, 4 y 5, observa todas las premisas. Son verdaderas. En la fila 1. Fila 3. Fila 5. Así como la fila 7 y ahora tenemos que comprobar si la conclusión es verdadera en todas estas filas. En la primera fila, la conclusión es verdadera, en la tercera fila la conclusión es verdadera, y la quinta fila la conclusión es verdadera. Sin embargo, en la séptima fila la conclusión es falsa, lo que indica el argumento no es una regla de deducción válida, por lo que, de nuevo, mirando la penúltima fila aquí, todas las premisas del argumento son ciertas, pero la conclusión es falsa y, por lo tanto, esta no es una regla de deducción válida. Pero si analizamos una tabla de verdad podemos sacar una conclusión diferente si echamos un vistazo a las filas 1, 3 y 5 de estas. Son las únicas filas en las que todas las afirmaciones si P, entonces son, si Q, entonces son, así como P o Q, son verdaderas. También sucede que R es verdadera en todas estas filas, que está en la columna 3, por lo que la tabla nos muestra una regla de deducción que es válida diferente de el que se da el argumento si P entonces R si Q que R P o Q. Por lo tanto, R es una regla de deducción válida que, de nuevo, podemos verificar de nuestra tabla de la verdad. Espero que te haya resultado útil.